Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días ahí del otro lado en este miércoles ya 17 de junio, semana sumamente clave donde arrancamos esta tercera fase de cuarentena inteligente que por lo visto estamos en un jaque, en un estate quieto, porque algunos sectores, algunas ciudades como que no están cumpliendo, están flexibilizando, estamos aflojando y esto no debe ocurrir porque tenemos el gran peligro de volver a fase cero, cuarentena total, y esto indefectiblemente va a traer consecuencias irreversibles en todos los sentidos, a nivel económico, más que nunca. Por eso que en este bloque vamos a conversar un poco de economía, de los impactos, de las variaciones y de todo lo que se viene para el futuro económico de nuestro país. Antes de arrancar con esto, yo saludo a mi compañera Nadia Servia. Nadia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Súper bien. Mitad de semana, cinturita de semana, suelo decir yo, arrancando con muchas informaciones y así como estás diciendo, siguiendo todo lo que está ocurriendo. Y bueno, ojalá que no hagamos ese retroceso porque de verdad perjudicaría de manera enorme la economía que ya de por sí está bastante golpeada. Y justamente para darnos más información y más luz ante esta situación, David, ya nomás, ¿qué te parece si le presentamos a nuestro primer invitado que va a tener mucho que comentarnos al respecto? Así es, yo lo presento a él, al economista Amílcar Ferreira. Él es analista económico, él está como consultor también de empresas, está muy metido en este tema y lo maneja al dedito. Por eso que le agradecemos este fantástico espacio, valioso tiempo que vamos a aprender más que nunca y conocer a profundidad cómo se está comportando el sistema. Don Amílcar, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por su tiempo. Buenas tardes, David, Nadia, un gusto saludarle y un cordial saludo también a la teleaudiencia. Perfecto, queremos comprender un poco más el impacto que ha causado la pandemia, tanto positivo como negativo, y esos impactos colaterales que a muchos no termina de convencer, como por ejemplo la situación de los créditos, el sistema financiero que no se ha visto tan golpeado, por qué los bancos no están otorgando créditos. Y bueno, veíamos también que hace unos días comentaba a otros medios impresos lo que se daba en el sector comercial, una caída del 20%, cosa que nunca antes había sucedido en la historia de este indicador. Y bueno, ya usted ya tiene mucho más detalles y más conocimiento al respecto. Sí, no sé si me permiten compartir unas filminas, si me dan el ok, entonces como vamos comentando, ¿no? Ya lo estamos Bueno, viendo. exacto. Vamos a ir mirando un poco algunos números, ¿verdad? En primer lugar, hay que decir de que vemos una disminución, una caída de la actividad económica a partir del mes de marzo y que se profundiza en abril. La economía en el mes de abril tuvo una caída del 12,2% y eso hace que en el acumulado, lo que sería una medición del PIB hasta el mes de abril, una variación acumulada del 0,2%. Entonces sería, digamos, la variación de toda la economía de Paraguay. Si miramos ese mismo indicador sin considerar el sector agrícola ni las binacionales, la caída es mayor, fue de 15% en el mes de abril y en el acumulado 1,9%. Esto significa que si el año terminara en el mes de abril, el PIB tendría una caída de 1,9 hasta ese mes, ¿no? Vamos a ir mirando otros indicadores. En primer lugar, quería decir de que los resultados de Paraguay en cuanto a su cuarentena han sido buenos. Sabemos, ¿no?, que tuvimos dificultades con el tema de las compras, pero en cuanto a lo estrictamente sanitario, acá vemos un cuadro que compara el número de muertes por millón de habitantes y el número de infectados por millón de habitantes, y Paraguay presenta de los mejores resultados cuando se compara con otros países. Tiene los mejores números de Sudamérica y también se ubica entre los países con mejores resultados en el mundo. Quiere decir de que en este aspecto específico no lo hemos hecho tan mal, y eso es lo que permite hoy que Paraguay de alguna manera vaya reactivando, por lo menos parcialmente, su economía, saliendo de esa cuarentena. Es el único país de la región que ya está en fase 3 de su salida de cuarentena, ¿verdad? Acá yo creo que el factor clave para poder mantener la economía funcionando va a ser la disciplina de la población en cuanto al cumplimiento de las medidas establecidas o impuestas por el gobierno, ¿no? Bueno, la recaudación de impuestos tuvo una caída del 55% en abril y del 36% en mayo, una caída importante, ¿verdad?, en la recaudación de impuestos. En el acumulado enero-mayo llevamos una caída del 21,9% con respecto al enero-mayo del año pasado.
La deuda pública, que es la que se está utilizando para financiar, ¿verdad?, los gastos tanto de sostenimiento del Estado como también los gastos para atender, digamos, los gastos extraordinarios de la pandemia. La deuda ha crecido un 24,3% a los números al cierre de abril, ubicándose en 8.984 millones de dólares, que representa el 24,7% del Producto Interno Bruto. Estamos llegando a una relación deuda pública-PIB del 24,7% al mes de abril. En cuanto al resultado fiscal, las proyecciones hablan de un déficit fiscal de entre 6 e inclusive hasta 7% para este año, que, digamos, profundizaría ese déficit que veníamos teniendo. El año pasado fue un año de desaceleración, superamos un poquito el límite que en condiciones normales establece la ley de responsabilidad fiscal, y bueno, este año por la situación presentada ese déficit se incrementaría. El tipo de cambio en lo que va del año, una devaluación del 2,2%, pero digamos dentro de un rango que consideramos normal. Las reservas están en 9.382 millones de dólares a mayo, que representa un 25,8%, un nivel importante, ¿verdad? Pero también hay que decir de que como acabamos de hacer una emisión de bonos, en el corto plazo esos bonos están depositados, el resultado de la emisión de bonos está depositado en el Banco Central, en la cuenta del Tesoro de Hacienda, y eso hace que, bueno, las reservas temporalmente, que digamos, estén en un nivel alto. En la medida que esos recursos de los bonos se vayan usando, eso va a bajar un poco. De todas maneras, sigue manteniendo Paraguay un buen nivel de reservas. La inflación normal, ¿verdad?, en niveles, digamos, dentro de lo que es el rango meta de inflación, inclusive con una baja inflación este año, a mayo de 2020, un 0,7%, porque la demanda, ¿verdad?, está débil por la situación que se presenta. Las remesas familiares han tenido una caída del 61,3% en el periodo, en abril, en marzo cayó 19,3% y en abril 61%, en el acumulado enero-abril una caída del 24,8%. Acá vemos un cuadro que nos muestra la evolución por país. Vemos que España es el país, digamos, de mayor origen de remesas y tuvo una caída del 18,3%. Argentina se ubica en segundo lugar, una caída del 64%, de 27 a 9 millones de dólares en el periodo enero-abril, la remesa proveniente de Argentina, y en el caso de Estados Unidos una caída del 28,4%. Comercio exterior, vemos exportaciones que tienen una caída del 19% en abril y 6,1% en mayo, se recupera un poquitito en mayo, ¿verdad? Esto es principalmente commodities, soja, carne, y en el acumulado del año lleva una caída del 9,3% con respecto al mismo periodo, enero-mayo del año pasado. Las reexportaciones, que es el comercio de frontera, es lo que vemos, una caída muy grande, 97,8% de caída en el mes de abril y 96,8% en el mes de mayo. Esto es prácticamente una caída del 100%, o sea, es prácticamente el sector de comercio de frontera ha, digamos, dejado de operar, un cierre casi total, y eso es lo que vemos en las cifras. En cuanto a lo que es el periodo de enero-mayo, la caída es del 43,7%. Hay que recordar de que Paraguay hasta el mes de febrero venía, digamos, relativamente bien, inclusive con unos signos de recuperación, y luego el 7 de marzo se anuncia el primer caso de COVID, y el 10 de marzo ya se implementa la cuarentena que rige a partir de la medianoche de ese día, o sea, desde el 11 de marzo estamos ya con cuarentena. La maquila también una caída del 78% en abril, 60% en mayo, con un acumulado del 34% negativo en lo que va en ese periodo, enero-mayo, con respecto al año anterior. Importaciones, caída del 50 y 34, como verán, casi todos los números están negativos, ¿verdad? En 2020 una caída acumulada del 19,5%. La recaudación de aduanas vimos que tuvo una caída del 50% en abril y del 33% en mayo. También el comercio exterior, por la disminución, genera este efecto. Y en el acumulado enero-mayo lleva una caída del 15,2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Hago una pausa y no sé si quieren seguir viendo los indicadores de consumo. Ustedes me dirán. Podemos hacer una pausa. Podemos hacer una pausa y miramos un poquito y seguimos conversando respecto a este impacto que me parece sumamente importante en cuanto a la deuda externa pública, por ejemplo. Es catastrófico lo que está pasando si no sabemos administrarnos a partir de ahora. Claro, Paraguay está apelando al uso del endeudamiento, si bien esta es una herramienta, digamos, dentro de las varias que están a disposición,
Creo que hay que ser muy prudente en cuanto a su uso. Lo que desde el sector privado estamos viendo es también la necesidad de una, digamos, política de austeridad en el Estado, que así como se usa ese endeudamiento, también haya un esfuerzo de parte del sector público en el sentido de recortar la mayor cantidad de gastos que posibles para que en todo caso el uso de ese endeudamiento sea, digamos, pequeño en la medida de las posibilidades del país y que no ocurra que para sostener gastos del Estado luego se lleve ese endeudamiento a un nivel que luego se vuelva insostenible. Sí, sí, totalmente, totalmente. Amílcar, podemos quitar un ratito, dejamos en esta Sí, diapositiva, así nos vemos un sí. poco la cara mientras vamos conversando. Nadie tiene Perdón, alguna sí, pregunta también para hacerte. No, todo bien, sin problema. sí. Sí, justamente es importante todos los números que está dando. Es como que no nos da el bolígrafo para poder completar todo y llenar todo, pero en este caso, sí, así a full estamos. Pero en este caso, si bien estuvo mencionando muy bien que todo lo que tenga que ver con los comercios ya más fronterizos son los que están pasando bastante mal en esta situación, pero queremos saber aproximadamente los trabajadores formales serían los más afectados también en esta pandemia, doctor. Sí, mira, Nadia, en la primera parte de lo que decía el sector de comercio y frontera, efectivamente es el sector más golpeado de todos. El otro sector también muy golpeado es el denominado Horeca, hoteles, restaurantes y catering. Todo lo que es ese sector, en la caída pronosticada por el Banco Central para este año es del 80%. Son sectores que están prácticamente paralizados completamente. Las ciudades de frontera, por un lado, y todo lo que es hotelería y restaurantes. Sabemos, ¿no? Con una reapertura ya, el caso de restaurantes en esta fase 3, con protocolos, pero también, Nadia, vos sabés que yo estuve haciendo algunas encuestas en redes sociales. Obviamente esto no tiene ningún rigor científico, pero más del 80% de las personas consultadas o que votaron en esa encuesta dijeron que no irían ni a los shoppings ni a los restaurantes, digamos, como lo hacían anteriormente. O sea que acá vemos que hay dos efectos en la economía. Uno primero es el resultante de las medidas, digamos, de restricción a la movilidad y de inclusive de prohibición de operar de los sectores impuestos por el gobierno, las restricciones impuestas por el gobierno, pero hay otro efecto que resulta de los cambios de conducta del consumidor. O sea que más allá de las restricciones del gobierno, incluso si esas restricciones son levantadas, la gente no va a ir, digamos, a hacer las actividades que anteriormente hacía con la regularidad con la que hacía, como te decía, por ejemplo, concurrir a los centros comerciales, ir a comer con la familia, a los restaurantes, ¿verdad? Estamos viendo también ese cambio de conducta en los consumidores y bueno, eso afecta también a la economía, como decía, independientemente de las medidas que tome el gobierno. Así es. En esa última diapositiva que veíamos, doctor, dio un interesante poco crecimiento del sector supermercadista, por ejemplo, que es el que se pensaba más iba a crecer porque no dejó de operar en todo este tiempo. ¿A qué se debe esto? Bueno, en el acumulado de enero hasta mayo vemos perdón, hasta abril vemos un pequeño crecimiento, el 0,2% en la venta de supermercados, pero cuando uno mira por mes, ¿qué fue lo que pasó? El 7 de marzo se anuncia el primer caso de COVID, como decía, el 10 de marzo ya entramos en cuarentena, y en ese marzo las ventas de supermercados crecieron más o menos 12%, es lo que yo llamo el efecto de desesperación. Ustedes recordarán en ese primer mes, en marzo, ¿verdad? Todo el mundo se fue al supermercado a aprovistarse, ¿verdad? A comprar como desesperado, ¿verdad? Por querer llenar sus alacenas, de hacerse de provistas, de productos, porque probablemente, bueno, en ese momento se dio cierto temor de que, por ejemplo, pudiera haber escasez, etcétera. Entonces, ese primer mes de marzo, las ventas, más que bajar, crecieron en el sector de supermercados, 12%. Luego, en mayo, hubo en las primeras semanas una caída, pero luego con el pago del PTO y de los programas sociales del gobierno, PTO Ñangareco, nuevamente eso ayudó a impulsar las ventas hacia finales de abril. Marzo fue el efecto de desesperación que mencionaba, abril fue el pago del primer PTO, y otra vez las ventas se comportaron muy bien en abril.
con un crecimiento de más o menos el 15%. Pero luego ya en mayo, hay que recordar que en mayo no hubo Pitbull ni Ñangareco, el segundo pago vino recién a inicios de junio. Entonces, la caída, ese mes sí se produjo una caída en la venta de supermercados en el orden más o menos de un 15% también. Y ahí eso nos permite también ver, ¿verdad? Observar, magnificar lo que sería el consumo en supermercados si no hubiera esa ayuda social del gobierno. Representaría una caída más o menos del 15%. Esto significa, o la lectura que le podemos dar, es que estos programas sociales están, digamos, siendo de ayuda a la población, son necesarios en este momento. Hay que recordar que esto va a los niveles sociales más bajos, a la gente, digamos, más pobre, por decirlo así en lenguaje más sencillo, y es una población que por lo que vemos necesita de esa ayuda en este momento, y de no recibirla, eso se nota en la caída en el consumo, ¿verdad? Si no existiera el Ñangareco y el Pitbull, probablemente estaríamos también con una caída de venta en los supermercados, que hay que recordar que venden, ¿verdad?, los productos de consumo más básicos. Así es. Totalmente, pero en este caso justamente vamos a hablar o le quiero consultar algo que muchos de nosotros nos estamos preguntando a nosotros mismos. 6 de 17 bancos aumentaron su línea de crédito, tenemos que tener en cuenta y bueno, ¿qué pasa con los demás bancos? ¿Por qué no están otorgando? ¿Qué es lo que está haciendo falta? ¿En qué están? ¿O están en una época del año en que le están dedicando más créditos a lo que es la parte agrícola? ¿Cuál sería la situación en ese sentido? Sí, las estadísticas nos muestran que si comparamos la cartera de créditos total de cada banco del sistema, la cartera total de los bancos tuvo una caída del 1% al mes de abril si comparamos contra los saldos del mes de febrero. De los 17 bancos que operan en el sistema, 11 de ellos redujeron su cartera de créditos y 6 de ellos fueron los que aumentaron. La interpretación que le doy es de que hubo cierto, digamos, aumento de la percepción de riesgo por parte de los bancos, y ante eso estos bancos, la mayoría de ellos optó por reducir su exposición, vale decir, ir cobrando los vencimientos y no dar nuevos créditos, y eso es lo que llevó a una reducción de la cartera en la mayoría de los bancos. Sí hubo 6 bancos que probablemente tuvieron una lectura diferente, más bien vieron la oportunidad, ¿verdad?, de aprovechar esta situación para aumentar su participación en el sistema y salieron a dar más crédito. Por otro lado, en cuanto al FOGAPI, que fue una de las principales herramientas de crédito que el gobierno puso a disposición, vimos también como que empezó muy tímidamente, pareciera que de parte de los bancos hubo cierta, digamos, reticencia a dar crédito. Apenas el 12,8% utilizado hasta ahora de los recursos que están disponibles para esas garantías. Yo creo que esto digamos, va a ir mejorando en las próximas semanas y meses. Por un lado, los bancos dicen que la tasa es un factor que les limita porque el reglamento dice que la tasa a la cual los bancos dan los créditos con garantía estatal no puede ser de 2 dígitos, o sea, la tasa máxima puede ser del 9,9%, y según los bancos, esta tasa no necesariamente compensa el nivel de riesgo, ¿verdad? A pesar de que la garantía es del 80%, el FOGAPI, digamos, cubre el 80% de los créditos. Y estamos escuchando ahora que probablemente se haga algún ajuste de parte del gobierno para, digamos, permitir una tasa un poquito más alta. Yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio, tampoco llevar esa tasa a un nivel muy alto, porque eso, más que una ayuda, podría ser una carga, ¿verdad?, para las empresas en un momento en el cual la economía está débil. Permitir quizá una tasa un poco más alta, pero a la vez que sea competitiva para que beneficie, ¿verdad?, a las empresas que vayan a tomar esos créditos. O sea, estamos viendo una cierta timidez de los bancos, ¿verdad?, para otorgar estos créditos, pero como dije, esperamos que esto mejore. Todo indica que esto va a mejorar. Estuve también hablando con referentes del sector financiero y es como que recién ahora le agarran, digamos, la lógica y están tomando, digamos, ya están con todos los equipos también encargados de análisis de crédito para poder canalizar estos créditos con mayor velocidad.
Sí, es un poco lo que conversábamos también, doctor, con varios referentes, con el propio Miguel Mora, con el presidente del BNF. Nos decían que son demasiados los factores que se tienen en cuenta, como el perfil de riesgo, que hoy está por las nubes, no se puede otorgar por otorgar nada más, que esa plata es de los clientes. Sí, pero la situación del otro lado es preocupante. Hay empresas que quebraron, gente que no tiene que comer, y ese riesgo o, digamos, ese compromiso que muchos están haciendo es lo que la gente espera de parte de los bancos también, más allá de que, bueno, el riesgo está y de por sí ya es elevado, la gente espera un poco más de incentivos, un poco más de su parte. Así es lo que la gente está esperando. La demanda de crédito en este momento sobrepasa claramente la capacidad que está mostrando el sistema de aprobar y desembolsar esos créditos. Esto se ha convertido como una especie de cuello de botella donde hay un número muy grande de solicitudes que han sido ingresadas, pero el nivel de aprobación hasta ahora ha sido, digamos, insuficiente, no ha acompañado. Pero repito, creo que también los banqueros están entendiendo mejor esta oportunidad, porque así como hay un riesgo, ¿verdad? Obviamente mayor por toda la incertidumbre generada en la economía, pero también significa una oportunidad. Los bancos que, digamos, lo hagan bien pueden incrementar de manera importante su participación en el sistema, pueden ganar nuevos clientes y también es un crédito que al estar garantizado por el Estado, ¿verdad? El 80% representa una oportunidad de negocio, ¿verdad? Interesante también para los bancos. Yo creo que el tema de la tasa es algo que habría que discutir. Creo que se puede liberar para permitir, digamos, una tasa un poquito más alta, un 11, un 12%, por ahí creo que sería factible, de tal manera que también sea negocio para todos, ¿verdad? Que le permita a los clientes acceder más fácilmente, de una manera también menos burocrática. Creo que hay que tratar de que estos préstamos sean más fáciles, ¿verdad? Que fluya mejor y quizás con una tasa un poquito mejor para que también los bancos puedan, en cierta manera, rentabilizar ese riesgo que están tomando. Sí, así es. Totalmente. Y volviendo un poquitito a la la parte... Sí, Nadia, que había quedado una pregunta sobre el mercado laboral que me hiciste que quisiera responder, si me permitís. La afectación en el mercado laboral. Mira, el mercado laboral paraguayo se divide en dos grandes grupos. Por un lado tenemos a la gente que está en el seguro social, ¿verdad? Que de la población económicamente activa, que son más o menos 3.600.000 personas, alrededor de una cuarta parte de esa fuerza laboral, 800.000 personas más o menos, son las que tienen seguro social, o sea, están en algún tipo de IPS u otras cajas de aporte, ¿verdad? Para la jubilación. Y ahí estamos viendo una afectación, si miramos, por ejemplo, el número de personas que han recibido el subsidio del IPS, estamos hablando más o menos sobre la cantidad de activos que ellos cifran más o menos en 360.000 personas, alrededor de 100.000 han recibido el subsidio, ¿verdad? Después hay 70.000 despidos dentro de ese mercado formal. 1 de cada 4 paraguayos está en la seguridad social y 3 de cada 4 no lo están. Trabajan de manera por cuenta propia o directamente están en negro, ¿verdad? Están empleados en una empresa pero sin la cobertura del seguro social. Dentro de ese grupo de los formales, como te decía, 70.000 despidos, 100.000 personas que han recibido el subsidio del IPS y otras tantas que yo creo que también se han visto afectadas, pero las empresas han tomado el crédito del FOGAPI y han mantenido, digamos, esos empleos sin tener necesariamente los ingresos requeridos para seguir pagando los salarios, pero han, digamos, optado por mantener los puestos de trabajo apelando al uso de ese recurso del crédito del FOGAPI. Yo estimo que la afectación promedio, ¿verdad?, está más o menos en el orden del 40%, o sea, 40% de la fuerza laboral formal, según mis cálculos propios, está afectada laboralmente en este momento, ya sea cesada, ya sea despedida o ya sea con ingresos muy disminuidos, porque hay, por ejemplo, gente, te voy a poner un ejemplo, un vendedor de una casa de electrodomésticos, dado que las ventas han caído sustancialmente, digamos, si ese vendedor lograba sacar entre salario fijo y comisiones una cifra de, digamos, 15 millones de guaraníes, hoy ese ingreso se ha reducido sustancialmente. Entonces también podemos decir de que ese empleo está afectado, y más allá de que no esté despedido, pero los ingresos que actualmente percibe están muy por debajo de lo que era anteriormente. Entonces, creo que más o menos por el 40% está la afectación del mercado laboral. En el mercado informal, que sería 3 de cada 4 trabajadores, creo que el impacto incluso puede ser mayor, ¿verdad? Ahí no tenemos estadísticas en las cuales podamos basarnos,
Otro número que nos permite magnificar el impacto es la caída de la recaudación del IPS, que fue de 50%. O sea, el IPS recibe mensualmente los aportes, ¿verdad? De parte del aporte obrero y patronal, y esa recaudación ha caído en un 50% al punto que hoy, como habrán leído en la noticia, ¿verdad? Al IPS está teniendo dificultades para pagar los salarios, ¿verdad? De sus servicios de salud que brinda su asegurado. Así es. Doctor, en este último minuto, nos estamos pasando un poquito de la hora, pero en un minuto, ¿alguna estimación o proyección que podamos hacer para los próximos meses? Bueno, yo creo que los países que mejor parados van a salir de esta situación no van a ser los más ricos, sino los más disciplinados. Yo creo que el factor clave es, en la medida en que Paraguay logre mantener la disciplina en el respeto de las medidas sanitarias, lavado de manos, uso de tapabocas, mantenimiento del distanciamiento social, etcétera, vamos a poder mantener nuestra economía interna por lo menos funcionando, y con eso va a haber cierta recuperación, ¿verdad? De todas maneras, el impacto este año va a ser importante. La estimación de caída del Producto Interno Bruto que presenta el Banco Central es de un 2,5%. Otros estudios de organismos cifran la caída en un número mayor, hablan inclusive de 3,5, 4% la posibilidad de que eso ocurra. Y bueno, va a ser un año difícil. Yo creo que la recuperación va a ser lenta, va a ser paulatina. Probablemente vamos a estar así con una economía de baja intensidad intermitente hasta septiembre, con un impacto fuerte, y yo estimo que el último trimestre puede haber una recuperación gradual. Es muy difícil en esta situación inédita de la mayor crisis económica y sanitaria que por la que pasa el mundo en los últimos 90 años, desde la crisis de los años 30 y la crisis sanitaria anterior en el año 1921, lo que se denominó la gripe española. El mundo no pasaba por una situación como esta, totalmente disruptiva. Por lo tanto, es muy difícil hablar de pronóstico, pero lo que tenemos disponible en este momento son esos números que te acabo de comentar. Y yo creo que la normalización en todo caso vendría para el año próximo, con un efecto rebote importante también. Si es que se logra superar la pandemia, las proyecciones hablan de un crecimiento del 4% para Paraguay el año próximo. Excelente, doctor, sumamente clave lo que está mencionando, y bueno, esperemos también que el mensaje haya llegado para toda la teleaudiencia. Agradecerle este espacio, su tiempo, y esperemos que no sea la última entrevista. Un gusto conversar con ustedes, estamos siempre a las órdenes. También espero que no sea la última entrevista, y bueno, un cordial saludo a ustedes y a la audiencia. Excelente, muchísimas gracias a Amílcar Ferreira con nosotros. Nadia, tenemos que hacer la pausa. Qué lástima que tenemos que hacer pausa, muy rica toda la información que estábamos consumiendo, pero bueno, le agradecemos a nuestro invitado y sí, nos vamos a un breve corte, a la vuelta, quédate con nosotros, seguimos con más de este conversatorio. Estos 5 días TV pausa, ya volvemos.